Amén. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a empezar el día de hoy en nuestro estudio semanal estamos en los fundamentos de la fe y estamos viendo la parte de los atributos de Dios y vamos a ir viendo la santidad de Dios y vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu favor, gracias por sostenernos. Estamos aquí en esta tierra, Señor. Como diría Pablo, para nosotros el vivir es Cristo y aún si partimos, la muerte es ganancia, Señor. Déjanos presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de nada que avergonzarse, Señor, y que usan bien la palabra de verdad. Por eso estamos aquí, para saberla usar y también para poderla llevarla a cabo en nuestras vidas, Señor. Y queremos decirte, Dios, que necesitamos tanto de ti, Espíritu Santo, para poder llevarla a cabo, para que hagas una obra en nuestros corazones, Señor, y quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne en nosotros para poder obedecer tus mandatos, Señor. Y dependemos de ti cada instante y también te pedimos, Señor, que nos limpies de toda maldad, que nos laves más y más, nos vayas conformando y perfeccionando a la estatura de Cristo. Y asimismo te pedimos que tú nos puedes guiar a toda verdad, Espíritu Santo, y utilízame en este momento para proclamar tu palabra y poder estudiarla. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar a continuar el tema de la santidad de Dios. Como bien saben, hemos ya tomado varias semanas meditando en la santidad de Dios y la semana que viene será el último pues estudio de la santidad de Dios y vamos a continuar con los otros atributos de Dios. No van a ser tan extensos como la santidad de Dios. Los otros atributos serán pues más cortos. Entonces es muy importante que comprendamos la santidad de Dios, ya que a partir de este pues atributo de Dios vamos a comprender quién es Dios y ver el lugar que debe tener en nuestras vidas, en nuestros pensamientos Dios, y tener un conocimiento correcto de Dios para tener una vida correcta delante de Él. Un conocimiento erróneo de Dios puede llevar a nuestras vidas a vivir vidas cerradas. Hay muchos hermanos que piensan tener un Dios, se forman un Dios de poca enseñanza, pero se forman de un Dios de que dices, van suponiendo cosas que Él es así y viven vidas erradas, vidas en pecado. Entonces, que la palabra de Dios hoy nos pueda confrontar y vamos a estudiar de Él. Pues bueno, mis hermanos, vamos a ver el significado de la santidad. Ya lo hemos visto en el inicio de esta clase, que Dios no puede ser tocado ni alcanzado por el mal, pero hoy vamos a meternos un poco más acerca del significado y las implicaciones que tiene la santidad de Dios, y vamos a ver dos enfoques, dos realidades de la santidad de Dios. Bueno, empecemos con el primero. La mayoría de la gente define la santidad, y así ha pasado, mis hermanos, con la mayoría de nosotros, y esto no quiere decir que esté mal. Se los vuelvo a repetir, son dos puntos de vista, o sea, dos puntos acerca de la santidad de Dios que igual, exactamente, abarca la santidad de Dios. Vamos al primero, y que lo conocemos muy bien. La santidad se define en términos de pureza moral y de rectitud. Eso es, la gente dice, él es santo. ¿Por qué? Porque lleva una vida moralmente delante de Dios recta, una vida recta, y entonces eso nosotros lo definimos como santidad. Y en efecto, esa es santidad, pero hoy vamos a aprender otro enfoque de la santidad. Y eso es porque el significado secundario también de la santidad, aparte de la rectitud y la pureza, también la santidad es un término de separación o estar separado de, apartado de, y esto nos habla de Dios, de su grandeza y de su bondad. Entonces, la santidad también
La santidad de Dios también nos habla de su grandeza y su bondad. La santidad de Dios nos habla de su pureza moral y rectitud, pero también nos habla de su grandeza y su bondad. Entonces, para mis hermanos que están anotando, que están ahí, entonces la santidad implica la pureza moral de Dios y su rectitud, asimismo como su bondad y su grandeza. También abarca la santidad de Dios, su grandeza y su bondad. Entonces, por todo esto que hemos visto acerca de la santidad de Dios, no significa, lo que significa acerca de la santidad de Dios es que Dios es diferente a todo lo que Él creó. Él es el creador. También eso implica santidad, que Él es superior a todo, que Él es diferente de nosotros. Eso también quiere decir que implica su santidad. Esto quiere decir que Dios es trascendente, que va más allá de nosotros, está más allá de lo común, está más allá de lo común. La santidad es que está más allá de lo común. Lo que esto es lo que hace algo sagrado. ¿Qué es lo que hace algo sagrado? ¿Qué es lo que hace algo santo? Es un toque de Dios. Es el ser llamado por Dios. Eso es santo. Entonces, tememos a Dios y debemos temerle a Dios porque es diferente a nosotros. Este es un buen punto, mis hermanos, porque les vuelvo a decir, muchos quieren humanizar a Dios, hacerlo como su compadre, como su amigo, como su cuate. No, mis hermanos, Dios es superior, es santo, es grande en bondad, es puro en rectitud, en una moralidad perfecta. Entonces, es diferente a nosotros. Eso quiere decir que Dios es santo. Dios es santo. Entonces, en el caso de que Dios, en el caso de Dios se refiere, entonces su santidad también se refiere a su trascendencia, que está más allá de lo común, en el sentido de que Dios es más alto que nosotros, que cualquier criatura, es superior a cualquier cosa en la esfera de las criaturas. Dios es trascendente sobre toda la creación. Dios es trascendente sobre toda la creación. Eso también es santo. Si yo digo Dios es trascendente sobre todo, estoy también diciendo que Él es santo. Es diferente. Esto es lo que nos dice los siguientes versículos, ¿verdad? Vamos a Éxodo 15, del 11 al 12. Y vamos a darle lectura. Entonces, perdí la... Muy bien, perdona. Éxodo 15, del 11 al 12, dice la palabra de Dios así. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, dice, los tragó la tierra. Hablando de cómo Dios sacó, ¿verdad?, al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Majestuoso en santidad. Y también dice 1 Samuel 2.2, vamos a leer 1 Samuel 2.2, que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2.2. Dice, no hay santo como el Señor. Eso es lo que dice 1 Samuel 2.2. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. Entonces está haciendo la comparación, ¿verdad? De Dios contra toda la creación y no hay comparación. En Éxodo 15, 11 al 12, 1 Samuel 2.2 nos habla de que no hay comparación con Dios. Dios es trascendente, más allá, está más allá de lo común
Y esa trascendencia está hablando de su santidad. Y eso tiene que verse en nosotros en una manera de cómo vivir nuestras vidas en temor a Dios. Entonces hemos comprendido, ¿verdad?, que la santidad habla de su pureza moral, de su rectitud, pero también habla de su grandeza y de su bondad, y que es Dios trascendente, que va más allá, está más allá, fuera de lo común. Si me acompañan, bueno, vamos, antes de que vamos a ver un versículo más, vamos a Isaías 40, 17. Isaías 40, 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y el 18. Todas las naciones ante él son como nada. Nos está hablando de la santidad de Dios. Todas las naciones ante él son como nada. Nada se compara a Dios. Dice, menos que nada e insignificantes son considerados por él. ¿A quién pues se asemejará a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Entonces estamos viendo en estos versículos que Dios es trascendente, es superior, va más allá, es fuera de lo común, no es como nosotros, Dios. Eso habla también de la santidad de Dios, su trascendencia. Aparte de lo que ya hemos visto y lo hemos repetido muchas veces, sin lugar a dudas, santidad es apartado de Dios. Esto quiere decir que hay una pureza moral, que hay una rectitud perfecta, eso nos habla, pero también la santidad habla de su trascendencia, que Él no hay comparación en Él, no hay, nadie se va a poder comparar a Él. Y es por eso que Dios toma a un pueblo, al pueblo de Israel. Y les pido que vayamos al libro de Deuteronomio. Capítulo 7, versos 6 en adelante. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, un pueblo santo, y hablando de la santidad de Dios, de la pureza de Dios sin lugar a dudas, de la pureza moral, de la rectitud sin lugar a dudas, pero ¿cuál es el fin? Para que sean diferentes, como Dios es diferente y trascendente de toda la creación, entonces Dios va a tomar a un pueblo para que sea y refleje su santidad, que ellos van a ser diferentes y van a caminar conforme al carácter y la voluntad de Dios. Y como Dios es diferente a todos, este pueblo debiese ser diferente. Y dice en el 7, Deuteronomio 7:7. Y los he tomado no porque vosotros sean más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces Dios toma ahí, ahorita vamos a ver algunos versículos en en Levítico, que hablan también el objetivo de Dios de tomar al pueblo de Israel. ¿Y cuál es el objetivo? Que sea diferente a el toque de Dios, la mira de Dios tiene que ser diferente. Asimismo, como vimos con Usa, que tocó el arca del pacto y cuando la tocó murió. ¿Por qué? Porque Dios dispuso del arca del pacto y de todos los utensilios que estaban en el tabernáculo. Entonces eran cosas santas y no debían tocarlos. ¿Por qué? Porque Dios los consagró para un fin para Él. Dios los consagró para el servicio para Él y no para otra cosa. Lo vuelvo a repetir. Entonces la santidad también habla de que cómo Dios puede consagrar algo para un fin para Él mismo, para su gloria. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo y que conocen que decimos ser cristianos, debemos ver esa parte,
que Dios nos escogió para servirles, apartados de diferentes a lo que hay en el mundo, para, como dice la palabra de Dios en el sermón del monte, dijo Jesús. Si quieren, me acompañan a Mateo, en el sermón del monte. Y recuerden que el sermón del monte abarca el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, pero vamos al capítulo 5, Mateo 5, 13. Mateo 5, 13. Dice la palabra de Dios así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Aquí nos habla que el pueblo de Dios, los que han nacido de nuevo, deberían ser la sal de la tierra. Diferente, ¿verdad? Y luego dice en el 14 que somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre un candelero alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más vemos cómo Dios es santo y escoge a un pueblo para que sea santo, que implica ser separados, diferentes, trascendentes de donde estamos. Entonces, hemos hablado acerca de la santidad de Dios, de la moralidad pura, de la rectitud perfecta, y hoy vamos a hablar de la santidad de Dios, pero en términos de su trascendencia, que Dios es diferente, superior a todos, y no hay quien se le compare a Él. Y a ese Dios es a quien debemos temer, a ese Dios es a quien tenemos que servir. A ese Dios alguna vez nosotros nos vamos a presentar delante de ese Dios. Y tenemos que dejó Dios las escrituras para conocerlo a Dios de esta manera. Y no como muchos conocen a Dios, ¿verdad? Como un bonachón, un viejito que está en el cielo, que concede todos los caprichos de los hombres. No, mis hermanos, Él es santo, Él es superior. Y regresamos al estudio, mis hermanos, y la santidad de Dios, ya hemos visto como este significado secundario, que es la pureza y la rectitud moral. Vamos a ver lo que dice 1 Juan 1, 5 al 6, que ya lo tenemos ahí. Los siguientes versículos hablan de la santidad de Dios en términos de su pureza, de su pureza moral, de su rectitud. Entonces, los siguientes versículos, ahora sí, ya no vamos a hablar de la trascendencia, sino en estos siguientes versículos vamos a hablar de ¿qué? De su pureza moral y de su rectitud perfecta. Entonces dice 1 Juan 1, 5 al 6, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Luz y tinieblas, luz y tinieblas. Entonces la luz se refiere a su santidad, las tinieblas se refiere al pecado, ¿verdad? La luz se refiere a su santidad y las tinieblas se refiere a la parte del pecado. Tomando este versículo y cambiándole las palabras y poniendo estos sinónimos de luz, en lugar de luz ponemos santidad y en lugar de tinieblas pecado, podríamos leerlo de la siguiente manera. ¿Alguien lo podría leer, mis hermanos? Pero cambiando la palabra luz por santidad y cambiando la palabra tinieblas por pecado. ¿Quién lo podría leer, mis hermanos? Cambiando esas dos palabras usando sus sinónimos. Alguien que se anime. Los tienen en la ¿Del página. 5 al qué, hermano? Del 5 al 6. Del 5 al 6, ok. Luz, santidad y tinieblas, pecado.
Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es santidad y no hay y no hay ningún pecado en él. Muy bien. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Muchas gracias, mi hermana Betty. Así es. Entonces, Dios es santo, Dios es santidad, santidad, ¿verdad? Lo que le ponían a los sumos sacerdotes, aquí una tiara enfrente de en su frente decía santidad al Señor, santidad a Jehová. Dios es santidad, Dios es santo y no hay ningún pecado en él. Y también dice Habacuc 1:13 acerca de Dios y cómo Dios es muy limpio son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Entonces el profeta estaba enojado porque el pueblo de Dios iba a ser destruido por los impíos, pero era un juicio de Dios. Y empieza el profeta Habacuc diciendo, pero tú eres muy limpio de ojos para mirar el mal. Y otro profeta en Zacarías 8:16 al 17 también escribe, estas son las cosas que deben hacer. Fíjense qué dice, a ti pueblo, pueblo apartado para ser santo, deben hacer estas cosas. ¿Qué deben hacer? Díganse la verdad unos a otros, juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. Entonces, ¿qué nos llama ahí? ¿Qué debemos hacer? Debemos que decir la verdad los unos a otros, debemos juzgar con la verdad y con juicio en sus puertas. Lo que dice el 17 es algo que nosotros debemos aplicar. Dice, no tramen en su corazón el mal uno contra el otro. Entonces, no tramen, fíjense, ahorita voy a hacer énfasis en esto porque al final del versículo es algo que Dios aborrece. No tramen en su corazón mal contra el otro. Esto viene en el pensamiento, mis hermanos. El corazón, ahí donde se maquinan las cosas. Y como dice la palabra de Dios, aquel que se enoja con su hermano y ya es culpable delante de Dios, ¿verdad? De juicio, así como un asesino. ¿Por qué? ¿Dónde inició? ¿Dónde está el asesinato? En el corazón. Dice, no tramen en su corazón mal contra el otro, ni amen juramento falso. Esto es, y no amen las mentiras o las falsedades. Dice, entonces, el tramar algo, el desear un mal para con el mal contra otro y amar la mentira, dice, porque estas cosas son las que odio, declara el Señor. ¿Qué odia el Señor? Que alguien trame el mal contra su hermano, contra otro. ¿Qué odia Dios? Que amen la mentira, el falso juramento, presten oídos a chismes, eso es un falso juramento. Entonces, esas cosas Dios las considera como algo aberrante delante de Él. Y esto nos habla acerca de la pureza y de la santidad de Dios. Entonces, con estas dos cosas podemos concluir sin lugar a dudas que Dios odia el pecado. Y eso es lo que debería ver y anhelar en el corazón del cristiano. Odiar el pecado. No siempre vivir pidiendo perdón, ¿verdad? Hay cristianos que viven pidiendo perdón de todo lo que hacen y no se arrepienten. ¿Por qué? Porque les falta considerar esa parte, conocer a Dios y saber que esto Dios lo aborrece y lo odia. Entonces, en cada uno de nosotros necesitamos cultivar en nuestros propios corazones el mismo odio que Dios siente por el pecado, como decía Pablo, que es en gran manera pecaminoso, es un peso muy grande el pecado. Y la raíz de toda la santidad verdadera se encuentra en el odio al pecado. La raíz de la santidad en tu vida y de buscar nosotros una vida en santidad, como dice ahí, cultivar la santidad, viene en nosotros
reconocer, odiar lo que es en sí el pecado, porque Dios lo odia. No simplemente como considerar el pecado como algo que nos inquieta, algo que nos va a quitar la paz, o no considerar el pecado como algo que nos derrota. No, mis hermanos, debemos considerar el pecado como Dios lo considera, como algo desagradable. Antes de que nosotros, que alguien caiga, un hermano en pecado, y entonces yo voy a recurrir a Dios. No, debemos considerar primeramente el pecado como algo desagradable delante de Dios. Debemos cultivar la actitud misma que hubo en José el soñador, quien fue la mano derecha de Potifar, y quien se dice, quien al ser tentado, vamos a Génesis 39, 9. Génesis 39. Dice así: voy a leer desde el 6, Génesis 39, 6. Dice, y dejó todo lo que tenía, Potifar, en la mano de José. Y con él, con José, Potifar no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan de que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esto quiere decir que era bien parecido. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, desde su amo, puso sus ojos en José, lo codició y dijo, duerme conmigo. Puso sus ojos en José. Y en el 8 dice, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado. Todo tengo acceso, solo me ha reservado a ti por cuanto tú eres su mujer. Pero eso no es lo importante, sino lo importante es esta pregunta. Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecara contra Dios? ¿Cómo haría este gran mal y pecara contra Dios? Entonces, como dice, ¿verdad? La mujer ya había codiciado a José, como también en el Sermón del Monte, Jesús hablando acerca del adulterio, habéis que fue dicho, ¿verdad? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirar una mujer para codiciar en el corazón ya adulteró con ella. Es lo mismo, también es aplicable al género femenino, ¿verdad? Lo que está pasando con la esposa de José. Ella lo dice aquí, que lo codició, que puso sus ojos sobre él. Pero la pregunta es cómo José consideraba el pecado. Entonces, no tanto el jefe, mi patrón me va a regañar. No, no, no. El que va más allá de mi patrón no es el que está ahí, el terrenal, sino Dios a quien yo sirvo. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Entonces, vemos ahí cómo esto se repite, ¿verdad? En Levítico 11:44. Y es lo mismo que lo va a repetir 1 Pedro 1:16. Vamos a darle lectura. Levítico 11:44. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, por lo tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre de la tierra. Y dice Primera de Pedro 1:16, lo va
a tomar en cuenta el apóstol Pedro. Dice, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ser santos, ser santo. Y ese es el mandato, eso es lo que quiere Dios, que seamos separados, diferentes a la cultura del mundo y considerar su santidad y considerar el pecado grave como lo consideró este José. Dice, ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad? El pecado lo consideraba como gran maldad y pecar contra Dios. Asimismo, mis hermanos, pueden leer todo Levítico 19 y donde va a ser específico cómo Dios les da leyes de cómo ser apartados de todos los pueblos que hay alrededor de Israel, y son mandatos, son cosas prácticas. Solo voy a leer Levítico 19:2. ¿Qué dice Levítico 19:2? Dice, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Yo te escogí y quiero que manifiestes mi carácter, que seas como yo. ¿Y cómo es Dios? Es santo, es apartado, es trascendente, es diferente, es puro moralmente, es recto perfectamente, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, todo Levítico 19 da una serie de mandatos, de ordenanzas prácticas. Algunas de estas, si lo van a leer mis hermanos, solo eran aplicables al pueblo de Israel en ese momento, y aún así tienen una gran importancia incluso para nosotros hoy en día. Entonces, deberíamos, les invito a revisar Levítico 19. Pero que una persona santa, ¿qué significa? Significa que la santidad debería afectar su vida cotidiana para ser considerado él como alguien apartado para el servicio de Dios y para reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir, una persona que es santa, esa santidad debería afectar nuestra vida práctica. ¿En qué manera? En que seamos apartados totalmente para el servicio de Dios, para reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Veía escuchando a un hermano que estamos hablando en Génesis, y vamos a Génesis 2:26, perdón, 1:26. Génesis 1:26, ya se lo saben. Génesis 1:26, 27 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobierne sobre los peces del mar y las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios en que lo creó, varón y hembra los creó. ¿Para qué los creó? Para que estos hombres sean imagen de Dios, sean representantes de quién era Dios, la identidad perfecta de Dios, la santidad perfecta de Dios. Pero vino el pecado y eso desapareció, hubo una imagen distorsionada de Dios, se apartaron. Entonces el hermano decía, y es verdad, después todos los hombres que nacen ahorita, los niños, son adolescentes y empezando la adolescencia, ¿verdad? La juventud, la adolescencia, ellos quieren buscar una identidad y van a buscar una identidad en las cosas, en la cultura, en todo el entretenimiento que hay alrededor. Antes la gente, ¿verdad? Los jóvenes hace algunas décadas, ¿verdad? Sus ejemplos eran pues un deportista, sus ejemplos eran, no sé, alguien que luchaba en la guerra, no sé, pero ahora, ¿quiénes son aquellos que son la influencia de estos jóvenes, o cómo quieren ser ahora los jóvenes, ¿verdad? Quieren ser
como algún influencer, ¿verdad? Que está ahí, ya se ha distorsionado todo, ellos van a ir buscar la identidad, cuando la identidad que dio Dios al hombre es hacerlo a su semejanza, ser santos como Él es santo. Esa es la verdadera imagen que deberíamos tener todos como seres humanos, pero el pecado, por Adán pasó todo el pecado, pero ahora los que creen en Cristo heredamos esa naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza que debemos heredar de Dios? Es que Él nos hizo santos. Efesios lo dice perfectamente. Qué hermoso versículo el de Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 1. Tenlo en tu Biblia y lo vamos a estar leyendo. Dice la escritura, sí, Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, Dios nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces Dios conocía todas las cosas, es omnisciente, no tenía, vimos el domingo, ¿verdad? La soberanía de Dios, no es que, ay, me falló el plan, entonces Él ve, no, Dios ya desde antes consideraba y tenía el plan de salvación antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué otra vez? Santos y sin mancha delante de Dios. Se vuelve a repetir, yo voy a volver a tomar un pueblo que no va a buscar su identidad en la cultura, no va a buscar su identidad en lo que le heredaron sus padres. Es que yo soy así porque mis papás fueron así, yo soy así, no hay nadie y me voy a morir así. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está el poder de la palabra de Dios? El poder está ahí para hacernos, ¿qué? Santos, apartados de el mal, para vivir correctamente, moralmente, rectos delante de Dios. Entonces, gloria a Dios por esta palabra. Pero hay algunos que dicen ser cristianos. Hay algunos que no consideran correctamente la santidad de Dios. Y esto es porque deberíamos conducirnos, y por esta razón deberíamos conducirnos por la santidad de Dios, deberíamos conducirnos de una manera temerosa delante de Dios, porque de lo contrario el nombre de Dios será blasfemado en nuestra sociedad por causa de nuestros actos. Dice Romanos 2:21 al 24, para que lo tengas en tus apuntes y lo guardes. Dice de la siguiente manera, Romanos 2:21. Romanos 2:21 al 24 dice, tú pues, ¿qué enseñas a otros? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿Tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, tú mismo saqueas los templos? ¿Y tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, hermanos. Es el milagro más hermoso, Dios, que Dios ponga su naturaleza, que Dios nos haga nuevas criaturas. Como lo hemos dicho, ese es el centro del Evangelio, que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores y que por su Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza. No estamos predicando el leganismo ni moralismo. Ya lo tienes que hacer, dejar eso. ¿No ves lo que dice la palabra de Dios? Ese ve el estándar. Y si podemos vernos ante el estándar y ante la santidad de Dios y no es hallado eso en nosotros, debemos recurrir en arrepentimiento y oración y en una sinceridad ante Dios y una dependencia ante Dios, de decirle, Dios, ayúdame. Y no es una vez, mis hermanos, sino es cada momento. Podemos recordar, entonces, es una buena pregunta, si alguna de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, por alguna de estas cosas en nombre de Dios, pudo haber sido blasfemado, mis hermanos. Qué terrible es, ¿verdad? Qué terrible es. Dice en Efesios 4:17, discúlpenme, en Efesios 4:17, en la Nueva Versión Internacional, dice este versículo, Efesios 4:17, así que les digo,
y les insisto en el Señor. Les digo, y dice el apóstol Pablo, les insisto que no vivan más con pensamientos frívolos, de hacer el mal como los paganos, como aquellos que no conocen a Dios. Si es que en realidad han nacido de nuevo, no vivan con esos pensamientos frívolos, porque por causa de nosotros el nombre de Dios puede ser blasfemado. Entonces, este es uno de los versículos imperativos. Me gustaría leer Efesios 4. Y con eso voy a terminar, el tiempo se está acabando, ¿verdad? Voy a leer gran parte del 4 para que veamos lo que Dios habla aquí. 4.1, voy a empezar, no está en la pantalla, pero dice Efesios 4.1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, digno, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén, mis hermanos. Voy a leer enseguida el anterior. Voy a leer del 17 ahora en adelante, que es la nueva vida en Cristo. Dice Efesios 4:17, dice, esto pues os digo y recreo en el Señor, requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como dice la versión internacional, en la frivolidad de vuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios. O sea, dicen que son cristianos, pero en realidad están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales de haber perdido toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, ya que está viciado conforme a los deseos engañosos. Más bien renovando el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, y ella está, y santidad de la verdad, por lo cual desechando, ¿qué vamos a desechar? ¿Qué dice desechando? La mentira, hablad verdad con su prójimo, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y fíjense lo que dicen los versículos siguientes. No deis lugar al diablo, mis hermanos. El que robaba ya no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida habla de la boca, de la necedad de la boca, del doble sentido, de las groserías. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. 31, hermanos. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Gloria a Dios. El fruto, este es el fruto, ¿verdad? De una vida transformada, tomada por Dios. Entonces, estos versículos que acabamos de ver hablan acerca de la santidad práctica. La santidad práctica, el fruto del arrepentimiento, el fruto del nuevo nacimiento. Ahí se muestra en una vida de esta. Y si carecemos, y Dios nos presta oído, y Dios nos exhorta, y Dios nos habla
en su palabra, debemos ir hacia Él en arrepentimiento, mis hermanos, y Dios contestará, Dios obrará, porque lo único que quiere es que en medio de este mundo, lo habíamos leído en Mateo 5, que este pueblo de Dios sea santo, este pueblo de Dios sea la sal del mundo, que este pueblo sea la luz del mundo, como lo habíamos leído. Entonces, este pueblo quiere Dios, que dice 1 Pedro 1:16, sed vosotros santos, pero también el 1:15, me agrada lo que dice 1 Pedro 1:15, un versículo antes también, referente a la santidad, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice el 15, 1 Pedro 1:15, en toda vuestra manera de vivir, en toda, mis hermanos, en todo. El estándar es grande porque Dios es trascendente, es superior, es diferente, hablando de la santidad de Dios. Y Cristo y el Espíritu Santo puede hacer ese milagro a través del Evangelio, de cambiar nuestros corazones, no, corazones de piedra, en un corazón de carne que ahora pueda obedecer a Dios y que pueda dar estos frutos, para que no, como dice Romanos 2, para que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa de nuestro testimonio. Dios es trascendente, superior. Entonces, vamos a terminar, mis hermanos, y gracias a Dios porque hoy terminamos más o menos en tiempo. Dice Santiago 1:22, un versículo muy conocido que habla de la palabra de Dios, que nos va a exhortar sobre de lo mismo. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque en él se considera a sí mismo, pero luego se va y se olvida de cómo era. Y aquí viene otra vez en el 22, ser hacedores de la palabra, pero dice el 25, ¿qué tenemos que hacer todos los días? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, más el que está meditando en la ley del Señor, como dice Salmo 1, sino que en su ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en esta ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, en lo que hace. Entonces, no, Efesios nos habla de la practicidad de tu fe, si es tener fe, esta fe se debe de manifestar en buenas obras, esta fe se debe manifestar, ¿verdad?, en un fruto digno de arrepentimiento. Nos dice que no solo oigamos la palabra de Dios, no solamente la tengamos en nuestra mente, no solamente la estudiemos, no solamente hablemos de la palabra de Dios, más que nada que llevemos a la práctica la palabra de Dios. Esa es la meta, ese es el objetivo. Y créanme, mis hermanos, la meta, el objetivo, el anhelo de que estemos aquí juntos conociendo la palabra de Dios. La meta no es que solo conozcan ustedes, que se llenen de conocimiento, que nosotros nos llenemos de conocimiento, sino que este conocimiento se lleve a la práctica, mis hermanos. Y lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios dice de ella misma que es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Y si la palabra de Dios ha penetrado hoy hasta lo más profundo, humillémonos ante la santidad de Dios, ante la majestad de Dios, ante este Dios santo y sublime que habita la eternidad, dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que habita con el quebrantado de espíritu. Y su nombre santo es el que habita con el quebrantado, con el que reconoce su falta. Como todos los que Jesús perdonó, ¿verdad? Puedo mencionar el publicano que dijo, ten misericordia de mí, que soy pecador.
como aquel que tenía un hijo endemoniado y le dijo, ¿tienes fe? Y él mismo dice, reconoce, no tengo la fe, ayuda mi fe. Le dice y lo reconoce, ¿verdad? Aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, aquellos que buscan, ¿verdad? Tocar, la mujer que buscaba anhelantemente tocar su manto para ser sanada del flujo de sangre, aquellos enfermos que iban en busca, lo necesitaban, lo anhelaban. Entonces, de esta manera, que, eh, que el esplendor de la santidad de Dios pueda en nosotros mostrar nuestra miseria, pero al mismo tiempo ir hacia Él con Jesucristo, en nombre de Jesús, para que la justicia de Cristo sea en nosotros y aparte que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para seguir adelante. Amén, mis hermanos. Bueno, hasta aquí el estudio de hoy. Les vuelvo a comentar la siguiente semana, pues terminamos la parte de la santidad de Dios. Esperemos que sea de edificación a cada uno de sus vidas. No sé, tengo ahí por ahí 5 minutitos. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer en este momento. Amén, mis hermanos. ¿Todo bien? Amén, amén. Creo que todo bien. Si no hay preguntas, todo bien. Bueno, vamos a orar entonces, mis amados hermanos, y para prepararnos para nuestro devocional. Oremos, Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque queremos venir ante ti, Señor, como alguien necesitado de ti, necesitado de ser transformado a tu imagen y semejanza. Y como Jesús les enseñaba a orar a sus discípulos y debemos considerar esta parte, cómo inicia la oración del Padre nuestro, el cual dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que esta parte, santificado sea tu nombre, tenga un nuevo significado para nosotros al contemplar tu trascendencia, tu superioridad, tu pureza, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor. Santificamos tu nombre, reconocemos que solo tú eres santo. Reconocemos también, como dice Primera de Juan, que aquel que dice que no tiene pecado, te hace a ti mentiroso. Y aquel que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Ciertamente hoy venimos como alguien que necesitamos ser día a día, como el buen alfarero, que seamos hechos y formados por ti, oh buen alfarero, que seamos edificados. Reconocemos, Señor, nuestras faltas, el corazón y como queremos ser como ese publicano que decía, Señor, ten misericordia de nosotros porque somos pecadores. Ten piedad, sé propicio a nosotros pecadores, Señor, porque tu palabra misma dice en el Sermón del Monte, bienaventurados, bienaventurados los que lloran porque no tienen esa justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen nada de qué alegrarse ni de títulos, sino que son pobres y al ver tu majestad y santidad decimos, reconocemos nuestro, nuestra bancarrota espiritual delante de ti, pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran por causa del pecado al ver tu gran santidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia perfecta proviene de ti y no está en nosotros. Y tenemos hambre de esa justicia. Dice tu palabra, porque serán saciados. Y tú nos has saciado a través de Cristo. Pero no tan solo que se nos atribuya una justicia
que no nos pertenece a nosotros, sino también, Espíritu Santo, te pedimos que demos fruto, un verdadero fruto de arrepentimiento, para que tu nombre no sea blasfemado. Hemos escuchado exhortaciones que tú aborreces, que se trame maldad contra nuestros hermanos. Tú aborreces que se ame el falso testimonio. Lo hemos escuchado, Señor. Déjanos ser como José, que consideraba grave este pecado cuando pensemos en pecar, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Somos dependientes de ti. Santo, santo eres, Señor. Te damos gracias y te pido por la vida de mis hermanos que nos están escuchando, que hagas tu milagro en nosotros, Señor, y nos hagas crecer a la estatura del varón perfecto, Señor, día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno,